Buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos ya aquí en el diálogo, por supuesto, diciéndoles a todas y a todos ustedes la gratitud permanente por permitirnos entrar a la intimidad de sus hogares, seguirnos a través del Facebook y escucharnos en nuestras estaciones de radio, la frecuencia en FM 92.5 para la zona central y norte del país. Los dirigentes del transporte aglutinados a la plataforma y las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre siguen sin llegar a un acuerdo, por lo que los dirigentes transportistas esperan que el Congreso Nacional apruebe el fondo de garantía que necesitan y obtener el alivio de deuda para solventar parte de la problemática que actualmente los acongoja. Ante los acontecimientos obtenidos por estos sectores, ya se especula que un grupo de dirigentes están ligados al gobierno para velar por intereses ajenos a la causa de los transportistas. Los conductores de unidades han emprendido la lucha porque aseguran tener problemas con sus unidades y son ellos precisamente los que están pidiendo un acercamiento con los representantes gubernamentales. En ese sentido, esperan que el Congreso Nacional apruebe el fondo de garantía para acceder al alivio de deuda para reunirse mañana miércoles con las autoridades. Ayer hubo un acercamiento para tratar esta problemática y para conversar ampliamente. Esta mañana nos acompaña el señor Josué Carvajal, que es uno de los dirigentes del transporte. Nos acompaña también el subsecretario de INSEP, el licenciado Germán Rodríguez, y se va a incorporar en unos minutos el señor Gerardo Aguilar, también dirigente del transporte. Señor viceministro, gracias por acompañarnos, bienvenidos, y nos estábamos acordando de esos pasajes. Mal recuerdo de lo que sucedió, pero que bonitas experiencias a nivel personal vividas hace un 4 de mayo 91, hace 30 años. Bienvenido y muchas gracias siempre, ya sabe, un gran cariño. Gracias, Jorge Alberto. Gracias también por acompañarnos a la dirigencia del transporte. La verdad que platicaba con mi hermano, como le digo yo, porque así lo es. Nacimos el mismo día, un 4 de mayo de 1991, y gracias al Señor ya cumplimos 30 años, entonces somos relativamente jóvenes. Así que gracias por invitarme y aquí estamos para abordar la diversidad de temas que han aquejado al sector, pero que también como gobierno hemos aportado las soluciones gracias a la información recibida por parte del sector y a las reuniones que hemos tenido con el señor presidente de la República, el cual nos ha indicado claramente cuál es la ruta que debemos de seguir para que no solamente resolvamos un problema de manera momentánea, sino que veamos hacia el futuro, de manera tal de que el sector vuelva a reactivarse de manera total y de esa forma mejorar el bienestar de las familias que dependen, tanto empresarios como pilotos y como ayudantes, especialmente aquellos del servicio urbano de pasajeros. El licenciado Germán Rodríguez, viceministro de INSEP, que nos acompaña esta mañana, y saludamos también a Josué Carvajal, joven dirigente del transporte que está aquí con nosotros. Bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jorge, por invitarnos a tu programa, también al viceministro que está aquí presente, y para tratar de esclarecer ciertas problemáticas del transporte terrestre, no solo en el Distrito Central, sino a nivel nacional, y dejando claro que de repente el tema toral de esta reunión siempre son los fondos de garantía, que se espera que el día de hoy, a través de los 128 diputados que nos representan a todos los hondureños, puedan aprobar este proyecto de decreto que va a venir a aliviar uno de los tantos temas, Jorge, que aqueja al transporte, porque hay que dejar claro a la población que al aprobar los fondos de garantía no soluciona toda la problemática del transporte. El transporte es un problema complejo que viene aquejando hace año a año, y el viceministro Germán lo sabe porque ha estado presente ahí en la Secretaría de INSEP, que hay que verlo en su conjunto, ya que los alivios de deuda, si bien es cierto lo que nos está ahorcando en la actualidad, pero tenemos lo que es la competencia desleal, la inseguridad del transporte y la falta de aplicación de distintos temas que ya están en la ley de transporte y que falta la ejecución de las mismas. Perfecto. Ustedes, Josué, hablan entonces no solo del fondo de garantía que tiene que ser aprobado por el Congreso, es una parte
de las muchas exigencias que están planteando en este instante y que pretenden que se resuelvan aprovechando la coyuntura que se está dando en este momento. Es correcto, eso es uno de los temas que se ha venido hablando, que obviamente se vino a desatar desde el 16 de marzo del año pasado, del 2020, donde se suspendió las labores que por la cuestión de la emergencia de la pandemia, pues uno de los sectores, transporte, al igual que el sector turismo, dependemos íntegramente de la movilidad de las personas y al no estar generando, pues venimos acumulando una deuda y eso es lo que está más palpable. Pero también se ha venido hablando de lo que son el bono de reactivación económica que ha sido aprobado por el gobierno, también lo que es el bono electrónico, que es el conocido ayuda solidaria a los pilotos o operarios de nuestras unidades y ayudantes, que ya también está en marcha, y también lo que es el reembolso de la tasa única vehicular, que también está en marcha, solo que de repente los compañeros sí se ven acongojados y de repente entran en desesperación. Como yo lo he dicho, no solo en este canal, lo he dicho en múltiples canales, se está trabajando, pero de repente, como le decía un presidente anterior, que la maldita burocracia del gobierno es la que genera un poco de inconformidad y el tiempo de respuesta para los compañeros lo que se torna engorroso y algunos pues deciden salir a las calles a exigir sus derechos, que obviamente lo tienen, pero vuelvo a repetir, sé que se están haciendo las acciones. Yo me he reunido con muchas autoridades, el secretario general del instituto y algunos otros que han designado, que se está trabajando, pero obviamente la aglomeración de temas y el personal, que hablaríamos en el tema de recursos humanos, de la aplicación, en el sentido de una evolución de la empresa en la actualidad por la pandemia, pues no se está generando como debería de hacerse. Sí, perfecto. Licenciado Rodríguez, ¿por qué hay lentitud en poder resolver este y otros problemas y se permite que se llegue a situaciones tan delicadas como esa? Una paralización en el transporte puede ser lamentable en este momento para el gobierno. Jorge y Josué, es importante informarle al pueblo hondureño de que el problema del transporte, especialmente el de pasajeros, en este caso, es muy secular. No hay duda que la pandemia le terminó de pasar factura a muchos que ya estaban en crisis. Eta y Iota destruyó también las aspiraciones de muchos empresarios del transporte. Sin embargo, la visión nuestra como gobierno ha sido siempre resolver la problemática no para un momento, sino que para periodos futuros. Cuando se crea el fondo de 1.000 millones de lempiras, 500 millones para nuevos créditos a plazos hasta de 10 años, con periodos de gracia hasta de 2, se crean 500 millones con fondos FIRSA para refinanciar a aquellos transportistas que cayeron en desgracia con el sistema financiero, que cayeron en impago y pasaron de categoría 1 y 2 a categorías 3, 4 y 5, pues lo hicimos viendo la forma de cómo podíamos reactivar el sector y lo logramos. Sin embargo, nos topamos con un hándicap. ¿Y cuál es el hándicap? Resulta que las garantías que los transportistas tienen en la actualidad, muchas de ellas tienen un valor inferior a lo adeudado con el sistema financiero. ¿Qué hicimos entonces? Como gobierno vimos las cosas hacia adelante y tuvimos sendas reuniones con la Secretaría de Finanzas, con el licenciado Luis Mata, con la ingeniera Roxana Rodríguez, con la ingeniera Mayla Farc en Banprovi, y encontramos una solución integral que permitiera el refinanciamiento para estos transportistas. Ese es el famoso fondo de garantía. El fondo de garantía de 250 millones va a permitir que muchos transportistas que sus garantías prendarias hoy por hoy no cubren el valor de lo adeudado, con ese diferencial evidentemente cubriremos y ellos serán sujetos nuevamente de un buen crédito. Importante que la sociedad sepa que los transportistas son buenos pagadores, pero que por esas cosas del destino puede ocurrir algo más que esta pandemia. Entonces nosotros como gobierno tenemos que garantizarle también al sistema financiero que al caer ellos en impago puedan cubrirse esas obligaciones. Pero vea qué importante, Jorgito y Josué, hemos ido más allá. Para el 2023 hemos creado un contingente de 100 millones anuales para los transportistas en el caso de que la garantía de 250 millones se nos agotara. ¿Qué ocurre con esto? Ejemplo, una prenda
que se va a ir depreciando con el tiempo, al tener un contingente de fondos que permita utilizarse en caso de que ellos caigan en impago, entonces vamos a tener garantizado para el sistema y para ellos también un respiro, de manera tal de que el gobierno los va a respaldar en todo momento. Vamos a salir bien de esto porque vamos a salir bien, y como decía Josué, es muy importante que los 128 diputados hoy en la sesión ordinaria del Congreso Nacional puedan aprobar este fondo de garantía. Lo que vamos a hacer nosotros es salvar de la quiebra, del fracaso, a muchos empresarios del transporte que hoy por hoy están siendo hostigados por el sistema financiero, y el sistema financiero con justa razón quiere recuperar esos créditos que hoy están en el limbo. Es muy importante que hablemos del sistema financiero. Para nosotros el sistema financiero hoy por hoy debe de tener un poco más de paciencia aún, hasta que este fondo esté aprobado y podamos implementar el reglamento que va a administrar este fondo. Recuérdese que el fideicomitente es el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y el fideicomiso va a ser administrado por Banprovi. Entonces, el Banprovi es el fiduciario. En este caso, es necesario crear un estamento legal que haga posible saber la forma cómo se van a emplear estos recursos, de manera tal de que le garanticemos tanto a los transportistas, por un lado, el uso del mismo, y al sistema financiero en el futuro, en caso de que caiga en impago. Pero nosotros sabemos, los transportistas son honestos y ellos van a cumplir con sus obligaciones una vez que se vaya implementando ya el actuar de ellos en el sistema o en el mercado. El sistema financiero en este y otros casos debe de ser, como usted lo apuntaba, licenciado Rodríguez, viceministro de INSEP, sensible, y tienen que tener un poco de, y no un poco de paciencia, bastante paciencia. Es decir, la crisis que está enfrentando el país en todos los niveles debe de llevarlos a ellos también a no seguir cobrando esas tasas de intereses tan altas, tan altas. En América Latina las tasas más altas son en Honduras. Las tarjetas de crédito donde le cobran es en Honduras, con todos y los tibios esfuerzos que se puedan y que se han hecho a nivel de Congreso Nacional. Uno siempre, y aprovecha en este asunto para hacer el llamado a los banqueros, que tengan más conciencia social, que se den cuenta que la situación que está viviendo el mundo y el país particularmente los invita a ellos a que tengan más conciencia. No les pueden seguir quitando las casas a la gente, no les pueden seguir en el transporte propiamente, que es el tema que estamos abordando hoy, pero cuánta gente que nos está viendo en este instante no tiene esas dificultades y ellos son súper insensibles. Ellos solo o me paga o le quitamos su garantía, o me paga o le quitamos. No deben de actuar de esa manera, porque estoy seguro, no es que creo, que muchísima gente que nos está viendo en este momento enfrenta esa dificultad, enfrenta ese problema. Y van a la institución bancaria, eso es como que si usted va a la ANE, cuando les vayan a reclamar que mire que le están cobrando alto. Solo le hablan de plan de pago, pero páguele el robo que están haciendo con él. Así está ocurriendo en Honduras, por eso es que mucha gente está desencantada. Y uno les dice porque conversa todos los días con el pueblo, con la población. La gente está literalmente muriéndose de hambre. Entonces los banqueros deben de entender eso, deben de saber que no pueden estar atorando tanto a la gente que está tomando decisiones fatales, muchísima gente. Y uno se los dice porque convive, claro, sí, los encorbatados, los que pasan en los bancos, los que están bien tranquilos, con aire acondicionado, disfrutando. Tranquilos de la vida, y solo agarrando pisto y mandando a sus hijos al exterior, pasándola tranquilo. Pero vean, deben de darse cuenta que no van a disfrutar ese dinero si hay una convulsión social en el país, si hay una descomposición, que nadie quiere indiscutiblemente que exista, pero las condiciones están allí. Todos los sectores están reclamando con toda justicia. ¿Cuánto vale ahorita un galón de diésel? 104 pesos, 104 lempiras. ¿De dónde la gente? ¿Y cómo va a comer la gente? No tiene la gente para comer. Esa es la desesperación de la población en general. Y los gobiernos no actuar en forma demagógica, sino que exigirles también a esta gente. Porque a veces una cosa es lo que dicen y otra cosa también es lo que hacen. Exigirles a los banqueros, hombre, buscar un mecanismo que permita que esta gente, a través de la Comisión de Bancas y Seguros y en el Congreso Nacional, pero que sea de verdad. Porque a veces, como dicen, hacen arreglos con el presidente de la República, con el presidente del Congreso, y ahí se acabó todo. No, las cuestiones no pueden seguir siendo así en el país. Un país que está al borde de la desesperación, que la gente ya definitivamente tiene problemas enormes.
Estamos conversando con el subsecretario de INSEP, el licenciado Germán Rodríguez, con los dirigentes del transporte, José Carvajal, incorporado también ya Gerardo Aguilar, luego de esta brevísima pausa. Radio, televisión y en Facebook, gracias por acompañarnos y sus participaciones que también, por supuesto, son importantes para nosotros. Regresamos en un momento. Están en pláticas y eso es bueno, aun cuando no se llega al 100% de acuerdo. Hoy vuelven Gerardo Aguilar a reuniones con la parte del gobierno, continuarán ustedes y esperarán que el fondo de garantía se apruebe, pero que se apruebe, por eso digo de verdad. Aquí cuando quieren aprobar una cosa en el Congreso Nacional que les interesa a ellos, rapidito sesionan y consiguen los votos. Pero a veces da la sensación que se acomodan en otras cosas y le dan largas. Ojalá que hoy se apruebe ese fondo. Esperamos que sí. Gracias por la invitación. Saludo a la población hondureña. Pues siempre lo he dicho, no me cansaré de decirlo hasta que cambie esta situación de que no debemos mezclar la política con lo gremial. Esperamos que responsablemente los diputados del Congreso aprueben este fondo de garantías tan importante y complementario para poder hacerle frente a la crisis financiera que enfrenta el transporte. Sin embargo, ayer se nos explicaba, y qué bueno que se hizo, que el proceso no termina en el Congreso, al contrario, ahí comienza. Luego viene un proceso administrativo, el cual hay que reglamentar este fondo, pasa por un fideicomiso, etcétera. Entonces, ya está una ruta crítica tasada, ya sabemos más o menos cuánto tiempo hay que esperar. Pero mientras eso ocurre, debemos trabajar en paralelo en la solución de otras situaciones que nos afectan como sector. Y es por eso que debemos las dos partes, tanto gobierno como sector transporte, debemos sentarnos en la mesa a construir soluciones, no simplemente dedicarnos a protestar y a generar caos y conflictos, porque de esta manera ninguna de las partes avanza. Hay aproximaciones. Y eso es lo más importante, digo, pero si no se resuelve este asunto, José, hoy, por ejemplo, y no ven esa buena voluntad de la aprobación del Fondo de Garantías en el Congreso, y si no hay avances en las conversaciones, ¿ustedes están pensando en un paro nacional o eso se descarta de momento? Bueno, eso estaríamos esperando que en relación a lo que se tome la decisión en la plataforma, ya nos es conocido que la semana pasada se tuvo una reunión a nivel nacional con la dirigencia, se dieron ya pasos y rutas a seguir al momento de que se cumpla o no ciertos puntos o requisitos que han establecido ya en la mesa con el gobierno. Habríamos que esperar qué determinación pues toma la dirigencia a nivel nacional, si serían a paro o buscar otros mecanismos, pues como ya lo dicen, de presión. De repente, siempre en el mismo diálogo, vuelvo y repito, yo como dice ya Gerardo, mi compañero, yo no me canso de repetir, lastimosamente el tiempo de respuesta es la que genera esta ruta crítica que tenemos, que algunos compañeros se miran avante para decir vamos a paro porque no hay respuesta, pero aún así estaríamos esperando, Jorge, la decisión que tome pues, la dirigencia a nivel nacional, qué hacer a raíz de si el día de hoy, y estamos esperando que el compromiso de los 128 diputados puedan aprobar este proyecto de decreto y así poder seguir avanzando. Como le dijo Gerardo, aquí es el inicio, porque viene algo ya que hay que ir caminando sobre la marcha. Qué bueno que está aquí el viceministro Germán para que se lleve esa inquietud, que ya se esté trabajando en ese reglamento para que al momento que se apruebe no hay que ir a esperar a ver en qué momento nos reunimos para reglamentarlo, que ya se esté reglamentando, porque el proyecto ya está, solo que no está aprobado. Pues ya se puede ir trabajando en el reglamento para no estar esperando esta retardía de respuesta del gobierno. Obviamente en este momento pues está la situación en manos del Congreso Nacional y después de su aprobación pues esperaríamos que se apruebe a la verdad posible, que se sancione y se publique en el Diario Oficial de la Gaceta para así poder tener acceso a estos fondos de garantías. Y hay que tener en cuenta que hoy es martes, ya la siguiente semana viene la Semana Morazánica, el gobierno va a trabajar, entonces estamos y les pedimos encarecidamente a las autoridades del gobierno, tanto legislativas como del Poder Ejecutivo, que se pueda aprobar, sancionar y publicar este proyecto esta semana.
Gracias, José. ¿Qué tan complicado a nivel de gobierno, licenciado Rodríguez, puede ser el que, por ejemplo, ayer decían llegaron unos dirigentes, no estaban de acuerdo con la reunión, se retiraron, el que existan dos sectores aparentemente en este momento, ¿qué tan complicado es para ustedes llegar a un acuerdo con ellos? Gracias, Jorge. Realmente a veces nos preguntamos qué hay detrás de algunos dirigentes que en la actualidad, lejos de empujar en la misma dirección con el resto del sector, empujan en sentido contrario. Entonces, es por eso que hoy yo le pido especialmente a Rigo Galo y a Jorge Lanza que se sumen a estos diálogos que hacen posible encontrar esas avenidas de soluciones para el sector. El día jueves, a las 10 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, nos reuniremos con la dirigencia a nivel nacional del transporte. Esperemos que ya hoy el Congreso Nacional apruebe el decreto que hace posible la creación del Fondo de Garantía y que ya el día jueves, como bien lo decía Josué, nosotros ya vamos a tener el reglamento en la mano. Una vez que sea aprobado este reglamento por la última instancia, que es la Secretaría de Finanzas, porque es un reglamento para manejar un fideicomiso y requiere de un procedimiento. Entonces diremos nosotros, la solución está en la mano. Es muy importante que el sistema financiero se sienta tranquilo, que se sienta seguro de que los pasos que hemos dado tanto va a beneficiarlos a ellos como va a beneficiar al sector, de manera tal de que todos vamos a ir empujando. Por eso es que es importante que participemos de estas reuniones, de repente aburridas, pero vamos para adelante. Solo le interrumpo, disculpe, porque vamos a cadena de radio y televisión en este momento. Nos enlazamos y regresaremos con nuestros invitados. La problemática en el sector transporte. Hoy debería aprobarse ese fondo de garantía en el Congreso Nacional y el próximo jueves, en términos generales, reunión con toda la dirigencia a nivel nacional. Volvemos en un instante y nos encadenamos en este momento. Ahora regresamos con nuestros invitados luego de cadena de radio y televisión, los dirigentes del transporte, Gerardo Aguilar, Josué Carvajal y el viceministro del Instituto de INSEP, el licenciado Germán Rodríguez. Tenemos de Eduardo Cáceres una consulta que la vamos a plantear ya casi al final en esta conversación, en este diálogo que tenemos en relación a lo de taxis y lo de mototaxis, pero quisiéramos, ¿qué va a ocurrir entonces? ¿Qué puede esperar la población, el pueblo hondureño que nos está viendo y escuchando en este instante? ¿Hay posibilidades, Gerardo, que se llegue a un entendimiento, que haya tranquilidad, que la gente sepa que el servicio del transporte urbano, interurbano, no va a ser interrumpido estos días y que va a estar con normalidad, por ejemplo? Sí, hay que poner oídos sordos a las voces disonantes. La gran mayoría del transporte lo que queremos es soluciones para el gremio. Queremos soluciones inmediatas y esas soluciones se construyen desde el diálogo, desde la propuesta. Y es por ello que yo puedo decir a la población que estén tranquilos. No podemos evitar, hay una libertad de expresión, cualquiera puede manifestar su pensamiento. Sin embargo, debemos ser responsables de nuestras propias palabras. Una reunión convocada y a iniciativa de la plataforma, que es una organización que se ha creado recientemente, con representatividad de 17 departamentos. Sin embargo, existimos otras organizaciones que simplemente nos unimos para buscar una solución al problema. En este sentido, pues, el mandato de la Asamblea fue, como punto 1, buscar que sea la aprobación de este fondo de garantía recíproca, que esperamos que responsablemente los diputados del Congreso pues aprueben esto hoy para poder iniciar los siguientes pasos. Nos llena de alegría y esperanzas que nos diga el viceministro que ya el reglamento también estará listo antes de la publicación en la Gaceta. Eso es importante hacerlo. Debemos trabajar con actividades en paralelo, no esperar secuencialmente que se cumpla una para seguir con la otra. Y de igual manera hay otros problemas que deben atender
al unísono. Entonces, tenemos la esperanza de que no lo vamos a hacer. Los daños colaterales de una manifestación, de una toma de carreteras, de un paro a nivel nacional, son enormes, tanto a nivel económico como a nivel social. Y nosotros no pretendemos hacerlo. Esperemos que las cosas fluyan, es el mayor anhelo que tenemos como sector, y esto es como ir navegando y esperar que el piloto falle. Nosotros queremos llegar a puerto seguro, no importa quién esté al frente de las instituciones, queremos que todo funcione, y es por eso que estamos apostando a mediante un diálogo construir consensos y lograr los objetivos que tenemos como sector. Podemos recapitular y resumir en esto, viceministro, fondo de garantía, que son los 250 millones. Debe aprobar el Congreso Nacional hoy. Correcto. Ese es un buen comienzo, como han indicado los dirigentes, pero paralelo a ello también hay otras demandas que el gobierno como tal debe de ir resolviendo con la mayor prontitud. Bueno, yo estoy totalmente claro, repito, el problema del sector es un problema bastante grave. Las consecuencias de la pandemia han sido realmente catastróficas, eta y iota igual. Sin embargo, las soluciones están en la mano. O sea, es muy importante, yo reitero esta parte, es muy importante que el sector financiero comprenda de que una vez que nosotros ya tengamos estas garantías que hagan posible asegurarles a ellos el retorno de su inversión en caso de impago, van a ser una realidad este día. Los diputados juegan un papel fundamental hoy. El reglamento para administrar el fideicomiso ya está elaborado, ya está revisado. La última palabra evidentemente la tiene la autoridad financiera, en este caso la Secretaría de Finanzas, pero todo va de manera consensuada. Eso va a hacer posible que este fondo de garantía entre en ejecución de manera rápida, efectiva, porque al final la asfixia es muy grande en muchos transportistas, y lo que queremos, siempre hemos dicho con mucha propiedad, es una oxigenación al sector. La economía ha ido reactivándose paso a paso. Ya hoy por hoy aproximadamente el 70% del sector está operando. Sin embargo, hay un 30% que es necesario que se reactive. Pero para eso necesitamos también que el sistema financiero haga posible un buen entendimiento entre aquellos que están en categorías hoy por hoy de impago, y que el fondo de garantía va a hacer posible una buena negociación entre el banco y su cliente, en este caso el transportista. Hay una serie de temas administrativos, licenciado Zelaya, que van a ser posibles resolverse. Y eso pasa por que ya fue aprobado, publicado, el decreto 78-2021. Aparte de eso, al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre se le han asignado recursos adicionales para contratar profesionales adicionales, tecnología adicional, y que en los próximos 90 días, antes de que finalice el año, nosotros ya vamos a tener resuelto el problema de las concesiones, de manera que tanto transporte de carga, transporte de pasajeros urbanos e interurbanos, taxis y mototaxis tengan su concesión en la mano, y que eso les dé garantía a sus propietarios y también a sus familias hacia el futuro. La solución se va dando, los problemas son muchos, sin embargo Roma no se construye en un día, pero vamos por buen camino. Ok, pero la burocracia, y le pregunto a José en este momento, que se experimenta siempre, que ustedes lo viven en el gobierno, en la toma de decisiones, corresponde al Congreso un asunto, lo apuntaba el licenciado Rodríguez, finanzas otro, que es parte del Ejecutivo, pero entonces lo que quieren es que haya se agilicen todos estos asuntos para no seguir, póngale que hoy se apruebe este fondo de garantía del Congreso Nacional, pero que entonces venga finanzas y se retrase mucho, Banprovi por otro lado, y entonces cuando ustedes, el día a día están recibiendo, estoy seguro, las llamadas de las instituciones bancarias, miren, tienen que venir a pagar, miren, y si no pagan les vamos a quitar los buses, si no pagan les vamos a quitar lo que tienen de garantía. Entonces, que estos trámites burocráticos se vayan eliminando un poco y que haya más agilidad en esta toma de decisiones. Es correcto, Jorge, y como ya lo platicamos en nuestra Cámara, hay que buscar los mecanismos que puedan simplificar todos estos procesos. Existe y está vigente actualmente la Ley de Simplificación Administrativa. Hay que ir aplicándola en las instituciones, y especialmente en que nos atañe en el Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.
Ya lo manifestaba el viceministro del proyecto 78-2021, que también habla de una simplificación, que venimos hablando de simplificación a simplificaciones. Yo le diría, como lo decíamos en la Cámara Junior Internacional, eso es un proyecto curita. Necesitamos un proyecto de verdad que venga a cernear en el tiempo, porque esta ley es temporal solo de 2 años. Después de 2 años, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volver a la misma burocracia? ¿Vamos a volver a trabajar a la retardía? Hay que aplicar la ley, porque hay muchas cosas en la ley de transporte que sí son buenas y otras pues ya han tenido unas reformas. Hay que verificar si necesitamos reformarla o plantearnos si necesitamos en un contexto una nueva ley de transporte en base a todas las problemáticas que hemos venido viviendo desde el 2016. También hacer uso de todos los mecanismos que ya la ley los da. No hay que ser violatorios del derecho constitucional de petición, que en el instituto, aquí el lado público, el instituto lo viola día a día. Tenemos un comisionado que es abogado, el abogado Zacapa, un secretario que es abogado. Lastimosamente, los que atienden a atención al ciudadano, nadie de ahí es abogado, es técnico, pero no está mal que sea técnico, pues necesitamos a alguien que pueda tomar decisiones, así como en la parte más alta del gobierno, hasta los mandos intermedios, de llegar al que atiende día a día el concesionario, que pueda dar, como ya lo decía el viceministro Germán, pues el funcionario y empleado público está para resolver la problemática del ciudadano, no para entorpecerle o ponerle un obstáculo. Si hay un obstáculo, ver en conjunto, tanto con el ciudadano, nosotros los concesionarios, y el funcionario o el empleado público, buscar una solución tangible, clara y rápida. Ustedes representan el transporte urbano. Así es. Ok, pero en el transporte en general, la problemática de transporte de carga, transporte de taxis, mototaxis, ¿por eso es que tiene que haber una ley integrada o hacen ramificaciones, la hacen pretenden también hacerla ahora por separado, como dicen? No. Licenciado Zelaya, los problemas del transporte en términos generales son parecidos. Son los mismos. Evidentemente, a algunos les aprieta más el problema. Sí. Ejemplo, el sector que tiene que estar invirtiendo constantemente para poder mantener esas unidades en óptimas condiciones, es el sector urbano e interurbano. Eso no significa que el sector carga esté apartado de la problemática. Sí tienen problemas, sin embargo, la modalidad que tienen ellos para hacer sus inversiones difiere un poquito de lo que hacen los urbanos e interurbanos. Pero como el problema del transporte es integral, por eso es que hoy por hoy, en cualquier solución que el gobierno ha planteado en función de las observaciones de la realidad, incluye a transportistas de pasajeros y a transportistas de carga. Y eso es muy importante. Y todos deberán gozar de estos beneficios. Lo más importante de todo es que acudan siempre a la autoridad y cuando no haya conformidad en cuanto a algo que se esté haciendo, que planteemos una solución. Por eso yo invito al sector a que se una. Al fin y al cabo, nosotros el 27 de enero, como gobierno, entregaremos el poder a un nuevo presidente. Habrá un nuevo gobierno. Pero los transportistas son instituciones permanentes. Entonces es muy importante que todos los sectores estén conjuntados. O sea, repito, solo unidos van a poder transitar por una misma avenida que haga posible la solución de sus problemas. El problema es que algunos tiran para un lado o tiran en sentido contrario a como tiran otros. Entonces, en la medida que eso ocurra, las cosas van a ser más difíciles, los problemas van a agudizarse más y las soluciones van a tardar más. Le preguntaba, perdón, le preguntaba eso por el comentario de Eduardo Cáceres y la consulta. Sí se incluye a los sectores del transporte como taxis y mototaxis, aun cuando hoy, por ejemplo, los del mototaxis están anunciando una paralización. El problema de los mototaxis, evidentemente, y sus reclamos van en el sentido de sus legalizaciones. Ya esta ley temporal para el reordenamiento documental en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre es una realidad. Incluye carga, incluye pasajeros urbanos e interurbanos, incluye taxis, incluye también a los mototaxis. Todos aquellos empresarios del rubro de los mototaxis que hayan presentado una solicitud de concesión al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, la misma ley temporal los ampara. El IHTT tiene que dar una respuesta. Evidentemente, aquellos que ya presentaron una concesión. Y todos aquellos que aún
no han presentado ninguna solicitud de concesión, pues momentáneamente no están contemplados en esta solución. También, viceministro, para que no se confunda la gente, también incluye el servicio de transporte especial. ¿Cuál es el servicio de transporte? Es lo que conocíamos del servicio contratado. Ajá, ya. Que ahora se llama servicio de transporte especial. Es correcto. Se incluye también. Que también la incluye la ley Eso no temporal. da servicio a las empresas maquilas, servicio turístico, excursiones y trabajadores. Sí, que jalan empleados así en forma Correcto. dirigida. Estas soluciones, repito, licenciado Zelaya, Gerardo y Josué lo saben, son soluciones integrales. Por eso es importante que el sector esté plenamente amalgamado, porque a veces el beneficio de uno puede ser el perjuicio de otro. Entonces, por eso es importante que las grandes decisiones, como la veda, ejemplo, se tomen en conjunto con todo el sector, tanto la veda para los transportistas de pasajeros como la veda para los transportistas de carga que tanto han anunciado. Todas estas decisiones son importantes, pero hay que discutirlas, porque al final tenemos que ver hacia adelante. No tenemos que cerrarnos solamente en un problema de hoy, sino que tenemos que ver que la economía nuestra realmente sí está creciendo. Y al estar creciendo va a traer grandes beneficios para todos los sectores de la economía del Ahora, país. es una economía que si está creciendo, mire, no se ve casi reflejada, honestamente se lo digo, en el desarrollo de la población como tal. Porque ese es el problema. Aquí sí es cierto, cuando dicen, mire, crecimos, porque 2.5 en el Producto Interno, pero es que crece volvemos para los empresarios y de gran escala, crece para los banqueros, crece para los de tarjeta de crédito, esos sí tienen más pisto, pero lo importante también sería que esa distribución sea más equitativa, Lick. Eso el país, en la medida en que entiendan los ricos, que tienen que ser más abiertos, pues. Uno no dice que lo regalen, si nadie está diciendo que le regalen, pero así como están atorando, por ejemplo, la empresa privada a través de las instituciones bancarias y de las tarjetas de crédito a la población, pues allá deberían de entender y decir, oiga, tenemos que ser un poquito más flexibles, porque la gente, y lo conversábamos aquí, sinceramente, tienen que ser más amplios. Miren, se nos ha acabado el tiempo, tenemos por favor un minuto Gerardo, un minuto abogado y un minuto el viceministro, por favor. Brevemente me voy a agarrar de sus palabras, licenciado. En el sector transporte sí tenemos esa conciencia social. Muchos creen que la solución a nuestros problemas es aumentar las tarifas, pero eso es castigar más al pueblo más desposeído, que es el que usa nuestros servicios. Los empresarios no usan transporte público, es que hay gente de a pie. Y esa misma conciencia social la pedimos al instituto, porque si bien es cierto, estamos siendo agobiados por la banca, esta ley de simplificación representa un pago inmediato de la renovación de estos certificados, que estamos hablando de casi 10.000 empiras por certificado. Ya lo hemos planteado, hoy hago pública esta petición, que sea una revisión para que eso pase a un pago simbólico y si es posible una exoneración de este pago, ya que eso sería un gran alivio para el sector transporte. Gracias por el espacio. Haremos todo lo que esté en nuestro alcance para seguir trabajando en conjunto, lograr consensos y evitar entorpecer la economía del país. Gracias. Gracias a usted, Gerardo Aguilar. José, por favor. Bueno, gracias al licenciado Zelaya por habernos invitado al foro y poder dilucir muchas problemáticas que nos atañen al sector transporte, aclarar que el Fondo de Garantías es una de ellas, pero que es la que ya tenemos en la puerta de la conversación y reiteramos nuevamente a los 128 diputados que se puedan reunir el día de hoy, puedan aprobar este proyecto, se pueda mandar a sancionar y se pueda publicar en el Diario Oficial de la Gaceta esta misma semana. Cuando se quiere, se puede y nosotros lo necesitamos, como ya lo hemos platicado con Jorge Zelaya, pues hay que buscar los mecanismos para tratar de evitar problemáticas que no solo atañen al sector transporte, sino de repente a los distintos factores de la población que están agobiadas por la pandemia y que han resultado una situación económica precaria para todos nuestros bolsillos. Agradecerle enteramente que Dios nos guarde y nos proteja, porque todavía estamos en pandemia, síguese protegiendo, cuidándose, para seguir saliendo avante en este país y seguir adelante con la reactivación económica. Gracias, abogado. Josué Carvajal, que nos ha acompañado urgente del transporte, licenciado, por favor, al cierre. Yo voy a cerrar con algo muy importante. Me decía el presidente de la República hace unos días atrás, mire Germán, me dice, nunca cerremos del todo los acuerdos con el sector. Mantengamos un diálogo político, económico y social para largo plazo, de manera tal
de que le demos certidumbre al sector. Esas son las palabras del presidente de la República. Y sabiamente me las escribió y las hemos puesto en práctica. Por eso no debemos de ver simplemente hasta la punta de la nariz. Debemos de ver hacia el horizonte, de manera tal de que este sector pueda resistir los embates de la pandemia, de ETA y OTA, y podamos reactivarlo de una vez por todas para crear más espacios y más fuentes de trabajo. Así es que nos vemos el jueves a las 10 de la mañana en INSEP para que sigamos hablando de esta temática. Van a estar invitados los dirigentes del transporte a nivel nacional y ahí vamos a seguir conversando para beneficio de este gran sector importante para la economía del país. Gracias, licenciado. Todo lo contrario. De nuevo, mucho gusto. Placer saludarlos y ha sido un enorme placer contar con ustedes aquí. Dos dirigentes del transporte, Gerardo Aguilar, José Carvajal y el viceministro de INSEP, el licenciado Germán Rodríguez. En esta temática no se puede involucrar la política con las negociaciones a las que se puedan llegar. Por parte, indiscutiblemente, de ambos sectores. Nos referimos al gobierno y al sector transporte. El llamado es entonces a ambos bandos a ser conscientes de las necesidades y adversidades del otro para mutuamente poder apoyarse. Varios rubros y sectores de la economía hondureña han sido tocados duramente por la crisis sanitaria vivida a nivel mundial. Por lo que entonces también en el llamado es a las autoridades a ser más conscientes y considerados al momento de tomar decisiones en áreas laborales como el sector transporte que hemos tocado esta mañana. Y la invitación es al Congreso Nacional que no actúen en forma demagógica y que aprueben hoy ese fondo de garantía de los 250 millones de lempiras para el sector transporte. Que no vayan a salir con la excusa de que los liberales no quieren, que los de Libre no quieren, porque cuando quieren, sin necesidad de liberales y de Libre, lo aprueba la bancada nacionalista, que es la que está en el poder y que tienen 61 diputados en este momento en la Cámara. Así que no habría justificación de ninguna manera y como lo ha apuntado el viceministro, la reunión después de aprobarse ese fondo el próximo jueves a las 10 de la mañana. Así va a demostrar el gobierno que tiene voluntad también de resolver esta problemática. Gracias por habernos acompañado. Les adelantamos el próximo jueves. En este mismo espacio tendremos al ex embajador de Estados Unidos acreditado ante Pueblo y Gobierno de Honduras, don Hugo Loren, sobre la situación en la región centroamericana y particularmente a pocos días de las elecciones generales en el país. Don Hugo Loren fue el último embajador que nombró Estados Unidos en Honduras y por eso hemos querido y hemos conversado con él para tenerlo el jueves, ¿por qué Estados Unidos nos ha visto así? ¿Y cuál es la situación, el panorama que él está observando en la región centroamericana también y especialmente en el país cuando nos abocamos a procesos electorales? Alejandra Rivera, FR Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.